¿Podría un expresidente de los Estados Unidos sugerir usar al ejército contra sus propios ciudadanos el día de las elecciones? Donald Trump, en una reciente entrevista, ha propuesto exactamente eso, indicando que las Fuerzas Armadas podrían enfrentar al enemigo interno, refiriéndose a los llamados lunáticos de izquierda radical. Esta afirmación ha encendido las alarmas y ha planteado serias preguntas sobre el futuro de la democracia en el país. ¿Cómo afectaría esta idea al proceso electoral y a la libertad de los ciudadanos? Quédate hasta el final del video para explorar los riesgos de esta propuesta y su impacto en el futuro político de Estados Unidos. En su entrevista con María Bartiromo en Sunday Morning Futures, Trump mencionó que su mayor preocupación para el día de las elecciones no son los actores extranjeros ni el caos que podrían causar sus propios seguidores, sino los lunáticos de izquierda radical. Trump sugirió que, de ser necesario, el uso de la Guardia Nacional o incluso del Ejército podría controlar a estos opositores internos. El uso del término enemigo interno para describir a una parte de la población estadounidense es un enfoque que exacerba la polarización política. En lugar de referirse a adversarios políticos como ciudadanos con derechos a votar y expresarse, Trump los convierte en una amenaza existencial para el país. Esta retórica, aunque no es nueva en su discurso, cobra un nuevo nivel de peligro al proponer que las Fuerzas Armadas podrían ser la solución para contener la oposición política. Lo preocupante aquí no es solo la retórica, sino lo que simboliza: una falta de tolerancia hacia el disenso y la posibilidad de un uso autoritario del poder para silenciar a quienes se oponen a él. Trump sugiere que los disturbios o el caos durante las elecciones podrían ser enfrentados con fuerza militar, lo que es alarmante en una democracia donde el derecho a la protesta y la libre expresión están protegidos constitucionalmente. Los eventos del 6 de enero de 2021 son un ejemplo claro de cómo la retórica política puede escalar a la acción violenta. Durante ese día, los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos en un intento por impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Aunque Trump no ordenó explícitamente el ataque, su discurso antes de los disturbios fue visto por muchos como un llamado a la acción. Desde entonces, Trump ha intentado minimizar su rol en esos eventos, culpando a los demócratas y a otros actores por los disturbios. Sin embargo, su reciente sugerencia de que el enemigo interno es el mayor problema para las próximas elecciones revive el fantasma del 6 de enero. Al enfocarse en los opositores políticos como una amenaza, Trump está sentando las bases para un conflicto aún mayor en las elecciones de 2024. La posibilidad de que este tipo de caos vuelva a ocurrir es preocupante, pero lo es aún más la idea de que las Fuerzas Armadas podrían ser utilizadas para controlarlo. Si bien el Ejército y la Guardia Nacional han sido llamados en el pasado para asegurar la paz durante momentos de crisis, la sugerencia de que podrían ser usados para reprimir a los votantes o manifestantes en un contexto electoral es una amenaza directa a los principios democráticos. La vicepresidenta Kamala Harris y su campaña respondieron rápidamente a los comentarios de Trump, calificándolos de alarmantes para todos los estadounidenses. Ian Sams, un alto portavoz y asesor de la campaña de Harris, señaló que Trump estaba sugiriendo que sus compatriotas estadounidenses son peores que los adversarios extranjeros y que usaría las Fuerzas Armadas en su contra. Sams también subrayó que las promesas de Trump de actuar como un dictador desde el día 1 deberían preocupar a todos aquellos que valoran su libertad y seguridad. La reacción de la campaña de Harris no es solo una táctica política, sino una advertencia legítima sobre el peligro que representa la retórica de Trump para el sistema democrático. La propuesta de Trump de usar la fuerza militar contra ciudadanos estadounidenses recuerda los regímenes autoritarios donde la disidencia política se enfrenta con represión, en lugar de con diálogo y consenso. Lo que está en juego aquí es más que una simple disputa electoral. Es la posibilidad de que Estados Unidos, una nación con una larga historia de democracia, entre en una fase de erosión de las libertades civiles y los derechos fundamentales.
La sugerencia de Trump de que el ejército podría tener un papel en las elecciones no es solo una exageración retórica, sino una indicación de cómo podría ejercer el poder si vuelve a ser presidente. Uno de los aspectos más preocupantes de las declaraciones de Trump es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sean politizadas. En una democracia sana, el ejército se mantiene separado de la política interna y su rol es proteger al país de amenazas externas, no de intervenir en asuntos civiles. Sin embargo, la propuesta de Trump pone en riesgo esa separación. El uso de las Fuerzas Armadas para reprimir a ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta o que simplemente apoyan a un candidato de la oposición sería un peligroso precedente. En lugar de ser una institución neutral, el ejército podría convertirse en una herramienta al servicio de un líder autoritario. Esto no solo amenaza la libertad de los ciudadanos, sino que también debilita las instituciones que protegen los derechos fundamentales de los estadounidenses. La Guardia Nacional, que ha sido llamada en varias ocasiones para mantener el orden en situaciones de emergencia, ha desempeñado un papel crucial en garantizar la paz. Sin embargo, su despliegue en un contexto de represión política sería una distorsión de su propósito original. Trump, al sugerir que las Fuerzas Armadas podrían enfrentar a los lunáticos de izquierda radical, está cruzando una línea peligrosa que podría llevar a la militarización de la política interna. Trump también ha estado preparando el terreno para cuestionar la integridad de las elecciones de 2024. Durante su entrevista, mencionó la posibilidad de fraude electoral y sugirió que si regresa a la Casa Blanca, procesaría a aquellos que, según él, hayan manipulado los resultados. Estas afirmaciones, sin evidencia que las respalde, son una continuación de la narrativa que ha estado promoviendo desde su derrota en 2020. El impacto de esta retórica no puede subestimarse. Al socavar constantemente la confianza en el sistema electoral, Trump está erosionando uno de los pilares fundamentales de la democracia: la creencia en que las elecciones son libres, justas y legítimas. Si una parte significativa de la población pierde la confianza en el proceso electoral, el resultado de las elecciones será visto como ilegítimo, lo que podría desencadenar un conflicto civil más amplio. Este tipo de cuestionamiento constante también debilita las instituciones encargadas de garantizar la integridad del proceso electoral, como los tribunales y las agencias electorales. Al sugerir que estos organismos están corruptos o son incapaces de garantizar elecciones justas, Trump está sentando las bases para una crisis de legitimidad en el futuro. Si Trump volviera a ganar la presidencia, las señales de lo que podría suceder ya están claras. Ha prometido utilizar el sistema de justicia para perseguir a sus oponentes políticos, lo que significa que las instituciones encargadas de mantener el Estado de Derecho estarían bajo su control. Esto debilitaría gravemente la separación de poderes, uno de los pilares más importantes de la democracia estadounidense. Además, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para reprimir la disidencia política es una amenaza directa a los derechos civiles. Estados Unidos podría entrar en una era de autoritarismo en la que los oponentes políticos son silenciados, encarcelados o incluso perseguidos. La historia ha mostrado que cuando un líder consolida su poder de esta manera, es difícil revertir el curso hacia una verdadera democracia. Trump también ha sugerido que los funcionarios electorales y los operadores políticos que, según él, hagan trampa, enfrentarían largas sentencias de prisión. Esto indica que, en un segundo mandato, el uso de la intimidación y el miedo serían tácticas comunes para mantener el control sobre el sistema político. La independencia judicial y la integridad del proceso electoral estarían en riesgo. La propuesta de Donald Trump de usar al ejército para enfrentar al enemigo interno el día de las elecciones representa una amenaza sin precedentes para la democracia en Estados Unidos. La libertad de expresión, el derecho al voto y la integridad de las instituciones están en juego si se permite que las Fuerzas Armadas se utilicen como herramienta de represión política. En lugar de un futuro basado en la unidad y el diálogo, Trump propone una visión en la que el poder se consolida a través del miedo y la fuerza.
Si bien algunos pueden ver estas propuestas como simples tácticas retóricas, la historia nos enseña que la retórica autoritaria a menudo es un preludio de acciones más peligrosas. Si te preocupa el futuro de la democracia en los Estados Unidos y quieres mantenerte informado sobre las implicaciones de las declaraciones de Donald Trump, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis. La democracia es un bien preciado y depende de todos nosotros protegerla. Tu voz es importante. Únete a la conversación y actúa hoy.